Hola amado, Dios te bendiga, buen día. Qué bueno saludarte en este momento. Deseo grandes bendiciones para tu vida. Hoy quiero invitarte a estudiar la palabra del Señor. Nos corresponde leer el capítulo número 7 del Evangelio según San Juan. En este capítulo encontramos relatos interesantes de la vida de Jesús, pero tristes también, porque la gente es terca, testaruda, no quieren creer en Cristo Jesús. Y esto no solamente viene del tiempo de Jesús, sino hoy mismo, en nuestros días, hay muchas personas testarudas, tercas, no quieren creer al mensaje de Cristo Jesús. Pero cuando tienen problemas, cuando tienen dificultades, que ya no pueden más, ahí sí desesperadamente buscan a Dios. Es lamentable y triste la forma en cómo la gente actúa. Sin embargo, querido hermano, tú y yo debemos continuar cumpliendo la misión de Cristo. ¿Cuál es? Predicar su palabra, enseñar a las personas para que tomen decisiones de vida eterna. El capítulo 7, versículo 1 al 10, habla sobre la decisión de Jesús de ir a la fiesta de los tabernáculos. Luego, versículo 11 al 24, presenta la enseñanza de Jesús en el templo. Les da una lección interesante allí. Versículo 25 al 36, aparece la reacción de la multitud y los líderes a la enseñanza que Jesús les ha dado. Luego, versículo 37 al 39, Jesús les ofrece el Espíritu Santo. Y versículo 40 al 53, llega la división entre los líderes y la multitud, que va hasta el final del capítulo 7 del Evangelio según San Juan. Leamos entonces la Biblia. Dice Juan 7. Después de estas cosas andaba Jesús en Galilea, pues no quería andar en Judea porque los judíos procuraban matarle. Estaba cerca la fiesta de los judíos, la de los tabernáculos. Esta fiesta aparece allí en el capítulo 23 de Levítico y Deuteronomio 16:13. Y esta fiesta les recordaba al pueblo de Israel el tiempo que ellos pasaron en el desierto, andando o viviendo en tiendas. La fiesta se prolongaba durante 7 días. En ese lapso los israelitas moraban en ramadas, recordando ese momento que pasaron por el desierto. Además, al 8º día debía ser día de reposo. A semejanza de la fiesta de los ácimos y la fiesta de la cosecha de cereales, o el Pentecostés, la fiesta de la recolección de frutas era una de las 3 veces en el año cuando se requería de cada judío varón que se presentara delante de Jehová. Interesante todo lo que el Señor enseña a través de estas fiestas y las implicaciones espirituales que había en ellas. Ahora, el texto dice que Jesús no quería ir, pues tenía sus razones. Todavía no había llegado el tiempo de demostrarse ante las personas, dice el texto. Pero los hermanos de él no creían en él, y eso es algo triste. Sus propios hermanos, los que se habían criado con él, sus propios parientes de sangre, no creían en él. Y dice Mensajes Selectos, página 33 del año 1911. Los hermanos a los cuales se hace referencia aquí eran los hijos de José, y sus palabras fueron pronunciadas con ironía. Era muy doloroso para Cristo que sus parientes más cercanos entendieran tan indistintamente su misión y albergaran las ideas sugeridas por los enemigos de él. Pero el Salvador no respondió al cruel sarcasmo con palabras del mismo carácter. Se compadecía de la ignorancia espiritual de sus hermanos y anhelaba darles una clara comprensión de su misión. Interesante. Y aquí ves una forma correcta de nosotros responder ante las personas cuando se burlan de nosotros, sin importar que sean nuestros familiares. ¿Cómo respondemos? No de la misma forma como ellos nos hablen, sino responder siempre con amor, como Jesús lo hizo aquí. Luego, versículo 10 en adelante, viene el momento cuando Jesús se presenta en la fiesta, realmente va. Él dijo que no iba, pero ahora decidió ir. Pero dice el texto que no fue abiertamente, sino como en secreto. Quiere decir que no tomó la ruta normal, sino que se fue por otro camino, por otro lado, tal vez por la región de Samaria, que era poco transitada, con el ánimo de que las personas no lo descubrieran, porque no era su tiempo, dice el texto bíblico. Pero, sin embargo, dice la Biblia, versículo 11, que los judíos le buscaban en la fiesta y decían, ¿dónde está aquel? Nótese bien la forma en cómo lo dicen, ¿dónde está aquel? Y había gran murmullo acerca de él entre las multitudes, pues unos decían, es bueno, pero otros decían, no, sino que engaña al pueblo. Nótese bien la división que había en las personas. Unos aceptaban a Jesús,
otros lo rechazaban, otros decían que era un engañador y muchas cosas, como sucede hoy mismo en nuestra actualidad. Muchas personas hablan en contra de Jesús, todavía hoy día sigue esta misma práctica. La gente no acepta, la gente no quiere recibir a Cristo Jesús, niegan a Jesús, tienen sus propios dioses, no quieren tomar decisiones por Cristo Jesús. Sin embargo, Jesús sigue allí, es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Pero el versículo 16 dice, cuando la gente empieza a criticar y a decir muchas cosas, Jesús les respondió y les dijo, mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. Interesante. Mensajes Selectos, página 33 del año 1911, dice, Jesús le respondió y dijo, mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. Mis palabras están en perfecta armonía con las escrituras del Antiguo Testamento y con la ley pronunciada desde el Sinaí. No estoy predicando una nueva doctrina, estoy presentando antiguas verdades rescatadas de las estructuras del error y colocándolas en una nueva perspectiva. Eso es lo que está enseñando Cristo Jesús. Estoy enseñándoles a ustedes la forma correcta de interpretar la Biblia porque lo han tomado de una forma incorrecta. Los fariseos, los escribas estaban engañados por el mismo Satanás y ellos enseñaban cosas que no eran las correctas. De la misma ley que era para nosotros tener libertad, o que es la ley, es para libertad. La ley es libertad, la ley es paz, tranquilidad. Ahora, los fariseos, los sacerdotes, los escribas habían convertido la ley en una carga, en un yugo pesado, difícil de cargar, difícil de llevar. Y Jesús aquí les enseña acerca de esto, acerca de lo que es verdadero. Y dice muchas cosas más que por el tiempo no alcanzo a poder mencionarlas, pero tú puedes leer todo el capítulo y te darás cuenta de las enseñanzas sencillas que Jesús da, pero profundas, porque quiere enseñar la verdad y eliminar el error. Y lo terrible y cruel de la gente, ellos querían era acabar con la vida de Jesús. Dice el versículo 32, por ejemplo, los fariseos oyeron a la gente que murmuraba de él estas cosas, y los principales sacerdotes y los fariseos enviaron alguaciles para que les prendiesen. Ellos querían tomar a Jesús y acabarlo, pero Jesús les dice, todavía un poco de tiempo estaré con vosotros e iré al que me envió. Me buscaréis y no me hallaréis, y a donde yo estaré, vosotros no podéis venir. Estas son unas palabras que también lo dice Isaías. Buscad a Jehová mientras pueda ser hallado, llamadle entre tanto que está cercano. Son palabras similares, parecidas. Hoy día, querido hermano, nosotros tenemos la posibilidad de buscar a Jesús y encontrarlo. Así como pasaba en los tiempos cuando Él estuvo en esta tierra. La gente podía buscarlo y lo encontraba. Pero cuando Jesús se fue, muchos lo buscaron y no lo hallaron. Así sucederá en nuestros tiempos. Hoy día, aún la puerta de la gracia está abierta. Aún podemos encontrarnos con Cristo Jesús. Pero cuando la puerta de la gracia se cierre, no habrá oportunidad. Y aquel que no buscó a Jesús, aquel que no le abrió el corazón a Cristo cuando era el tiempo, ya no habrá oportunidad. Esto lo leímos en el Antiguo Testamento, en Amós, en Ageo, cuando habrá hambre y sed de la palabra de Dios en los tiempos finales. Los impíos que nunca quisieron aceptar a Jesús, que nunca quisieron abrirle el corazón a Cristo, cuando llegue ese momento de crisis, de angustia, de plaga sobre la tierra, dice la sierva del Señor, ellos verán a los justos que no están sufriendo esas plagas y los envidiarán, pero una voz les dirá demasiado tarde, porque no habrá oportunidad ya, porque aunque deseen estar en el lugar de los justos, ya no habrá oportunidad porque el tiempo se habrá agotado. Buscarán o tratarán de buscar a Jesús, habrá hambre y sed de justicia, pero no encontrarán porque Jesús ya se habrá retirado del lugar donde ahora nos está escuchando, donde ahora nos invita, donde ahora nos llama para que le abramos el corazón, para que lo busquemos. Ya no habrá oportunidad. Por eso, querido amigo, hoy es la oportunidad, hoy es el momento, hoy es el día. Cristo te está buscando y te está llamando porque Él te quiere salvar y debes ir a Él. Y no solamente ir, sino abrirle tu corazón para que Él entre. Y como dice el versículo 38, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto hablaba acerca del Espíritu que habían de recibir los que creyeran en Él.
pues aún no había venido el Espíritu Santo porque Jesús no había sido aún glorificado. Interesante y qué maravilloso es saber que Cristo promete el Espíritu Santo y todo aquel que lo reciba entonces tendrá en su interior ríos de agua viva. Esto es lo que Dios da, querido hermano, vida. Él es un Dios de vida, no es un Dios de muerte, y obviamente todas estas palabras crean división en las personas y empezaban a decir los líderes religiosos, imagínate, los líderes religiosos que pretendían estar por encima de Jesús. Mira bien, los líderes religiosos que tenían la responsabilidad de guiar el pueblo a Dios, ahora pretendían estar por encima de Dios porque Cristo estuvo en la tierra, es Dios con nosotros, Emmanuel. Y ellos querían o pretendían estar por encima de Jesús. Por eso rechazaron a Jesús. Y dice el versículo 42, versículo 41, otros decían, este es el Cristo, pero algunos decían, ¿de Galilea ha de venir el Cristo? ¿No dice la Escritura que del linaje de David y de la aldea de Belén, de donde era David, ha de venir el Cristo? Y luego los alguaciles que fueron enviados por los sacerdotes para prender a Jesús llegan a dar su informe también. Dice el versículo 45, los alguaciles vinieron a los principales sacerdotes y los fariseos y estos le dijeron, ¿por qué no le habéis traído? Los alguaciles respondieron, jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. Quedaron impresionados, nótese bien. Entonces los fariseos le respondieron, ¿también vosotros habéis sido engañados? ¿Acaso ha creído en él alguno de los gobernantes o de los fariseos? Mas esta gente que no sabe la ley maldita es. Y allí entonces aparece Nicodemo y le dice, ¿juzga acaso nuestra ley a un hombre si primero no le oye y sabe lo que ha hecho? Respondiendo le dijeron, ¿eres tú también Galileo? Escudriña y ve que de Galilea nunca se ha levantado profeta. Nótese bien las enseñanzas erróneas que estos hombres presentaban. Y cuando te dije que ellos se ponían por encima de Jesús, es lo que está diciendo aquí. Dice, ¿acaso ha creído en él alguno de los gobernantes o de los fariseos? O sea, los fariseos y los gobernantes son los que tienen el conocimiento. Ellos son los que saben realmente. Ellos son los que están por encima de todo. Si ellos creen en algo, entonces es verdad. Terrible la enseñanza. Se creían por encima de Jesús. Y la sierva de Dios, Elena de White, en Mensajes Selectos, página 33 del año 1911, dice, la lección que Cristo dio a Nicodemo no había sido en vano. Intelectualmente su convicción era firme y había aceptado a Jesús de todo corazón. Desde su entrevista con el Salvador había escudriñado fervientemente las Escrituras del Antiguo Testamento y vio la verdad colocada dentro de la verdadera perspectiva del Evangelio. La pregunta presentada por él era sensata y habría sido bien recibida por los que presidían en el concilio si no hubieran estado engañados por el enemigo. Pero estaban tan llenos de prejuicios que ningún argumento en favor de Jesús de Nazaret, por convincente que hubiera sido, habría influido sobre ellos. La respuesta que recibió Nicodemo fue, ¿eres tú también Galileo? Escudriña y ve que de Galilea nunca se ha levantado profeta. Los sacerdotes y gobernantes habían sido engañados de acuerdo con la intención de Satanás para que creyeran que Cristo provenía de Galilea. Algunos sabían que nació en Belén, pero permanecieron callados para que la falsedad no perdiera su poder. Triste y terrible esto. Estaban engañados y algunos, aunque creían y sabían que Jesús no venía de Galilea, venía de Belén, como decía la Escritura, no hablaban para que el error siguiera, o sea, se quedaban callados por temor tal vez o por miedo, porque para ellos Jesús no era el profeta o no era el Mesías que estaban esperando. Estaban por encima de Jesús, se creían así, contrariaban totalmente lo que Jesús les decía, y cuando esta lección se dijo, entonces cada uno se fue a su casa, dice el versículo 53, pero se fueron a sus casas vacíos porque no recibieron el mensaje que Cristo les quería dar, no recibieron el Espíritu Santo. Querido hermano, cada vez que vayamos a la iglesia, luego al terminar el culto, cada uno se va a su casa. La pregunta es, ¿cómo vas a tu casa? ¿Vas de la misma manera como llegaste? ¿Vacío tal vez? ¿Con tristeza? ¿Con problemas en tu vida? ¿Con angustias? ¿O llegas a la iglesia y luego sales lleno del poder del Espíritu Santo? Y llegas a tu casa fortalecido hasta la próxima vez que regreses al templo a encontrar fortaleza en Cristo a través de la relación con tus hermanos. No quiere decir que en la iglesia es el único lugar donde encuentras fortaleza, claro que no.
pero es necesario congregarnos porque la Biblia así lo dice. Cristo Jesús lo dejó claro. Así que, querido hermano, no dejes de hacerlo. Encuentra fortaleza en Jesús. No vayas a la iglesia solamente por ir a satisfacer unos deseos tuyos o para encontrarte con las personas. No, ve a la iglesia porque quieres realmente tener una relación con Cristo, fortalecer tu fe, entregarte a Él y dejar que Él controle y guíe todos tus pasos. Acepta a Jesús, cree en Jesús y recíbelo en tu vida como el Dios creador del universo. Estas son las lecciones que encontramos en el capítulo 7 del Evangelio según San Juan. Que el Señor te bendiga. ¡Feliz día!